Antes de comenzar el vídeo, quiero comentaros una cosa. Esta va a ser la última sección del canal, la serie ¿Qué fue? En ella relataré hechos históricos. También os quería comentar, recordar suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos vídeos. Comenzamos. Antes de tratar la historia del Imperio Romano, quiero poner unos antecedentes para poneros en situación. Según la leyenda, Rómulo y Remo fueron dos hermanos gemelos, hijos de la reina Rea Silvia y del dios de la guerra Marte. Ambos fueron criados por una loba y, a cierta edad, se les reveló su identidad y decidieron crear una ciudad. Cada uno la quería construir en un sitio, así que decidieron hacer una competición para decidirse. Para ello, el ganador debía ver más buitres que el otro. Finalmente, Remo vio 6 y Rómulo el doble. Rómulo estableció los límites de su ciudad y ordenó que nadie los penetrara durante la ceremonia, pero Remo se rebeló y acabaron peleando. Como resultado, Remo murió y Rómulo creó Roma en solitario, quien fue su primer rey. A continuación, antes de llegar a la época imperial, Roma pasó por dos etapas. La primera, la época de la monarquía electa, en la que el rey era elegido por el Consejo de los Ancianos. En esta etapa duró 243 años y tuvo un total de 7 reyes. El último rey, y motivo de la caída del sistema monárquico, fue Tarquinio, el soberbio, quien ejerció políticas de mano de hierro hacia su pueblo, quien, cansado del abuso, decidió rebelarse y, con ello, entrando en la última etapa antes del imperio, la república. Durante esta etapa se dio una constitución y se separaron los poderes. Se comenzó a expandir el país. En primer lugar, con la expansión por toda la península itálica. Durante la última mitad del siglo III a.C., Roma se enfrentó contra Cartago con las dos primeras guerras púnicas, conquistando Cilicia e Iberia. Después de derrotar a Macedonia y al Imperio Seleucida, el Estado sufrió una enorme expansión territorial, económica y política por todo el Mediterráneo. Esta época duró casi 500 años, desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. La clave para la caída de esta fue la terrible expansión que sufrió el país, incapaz de controlar la vasta expansión de territorio que tenía. Tras 3 guerras civiles, la república fue abolida. Además, destaca la figura del conocidísimo Julio César, quien se hizo llamar Dictator Perpetuo, es decir, dictador vitalicio. Entre los principales logros de este personaje fue la conquista de la Galia y desafiar al Senado romano. Tras que el Senado asesinase al dictador Julio César, se restableció de forma efímera la república, todo gracias al hijo adoptivo de Julio César, Octavio, quien derrotó en el campo de batalla a los asesinos de su padre en primer lugar, y después a la ambiciosa alianza de su exaliado Marco Antonio y la reina de Egipto, Cleopatra. Tras esto, Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma, dando a ello el inicio a la tercera y última época de Roma, el Imperio Romano. El Imperio Romano duró desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Ya que el Imperio Romano tiene un contenido muy amplio, empezamos con las dinastías que reinaron a lo largo de su historia. En primer lugar, encontramos a la dinastía Julio-Claudio, que fue desde el 27 a.C. hasta el 69 después de Cristo. En esta época fue la que Augusto, sí, el hijo de César, se cambió el nombre. Durante esta dinastía, la descendencia de Augusto no demostró precisamente su valía. Como muchos conoceréis, durante esta época fue la del criticado Nerón, aquel que, según dice la leyenda, estaba de vacaciones mientras Roma ardía en llamas. Según esto, el pueblo romano celebró la caída de Nerón, aunque, según Tácito, un gobernador e historiador de la época, afirmó que esto no era cierto, y únicamente fue bien recibido por las clases dominantes y los poderosos. En cambio, la clase baja y los esclavos recibieron triste la noticia, ya que, según afirma, Nerón restableció y respetó las libertades con una sabiduría y moderación de las cuales su carácter carecía. Además, los historiadores modernos han afirmado que el pueblo llano le fue fiel hasta el final, no como el Senado y las clases altas, quienes se alegraron de la noticia. Tras la caída de Nerón se instauró la dinastía Flavia, del 69 al 96 después de Cristo. Esta dinastía tuvo únicamente 3 emperadores a lo largo de los 27 años, convirtiéndose en la dinastía más corta de la historia del imperio.
Destacó en la administración y la construcción. Además, dio derecho al pueblo romano como al pueblo de las distintas provincias. A continuación, vino la dinastía más longeva e importante del imperio, la dinastía Antonina, con una duración de 96 años. Es por ello que será la que más tiempo dediquemos. El gran Maquiavelo denominó a los 5 primeros miembros de la dinastía como los 5 emperadores buenos. Uno de los historiadores más importantes de la historia, Edward Gibbon, denominó a este periodo como la época más feliz de la historia de la humanidad. Una de las claves para que esta época fuese tan fructífera fue la elección del sucesor por el emperador, ya que, curiosamente, los 4 primeros emperadores no tuvieron descendencia, así que tuvieron que escoger al más apto. En cambio, el emperador Marco Aurelio sí tuvo descendencia. Hizo que su hijo Cómodo heredara el trono, convirtiéndose este, curiosamente, en uno de los peores emperadores de Roma, además de ser el motivo del fin de la dinastía. El primer emperador fue Nerva. De este destaca su profunda reforma económica, reduciendo la carga de impuestos, ayudando a los pobres y reduciendo los gastos superfluos, tales como las construcciones de estatuas de oro de personas. Además, estimuló la economía para su desarrollo. Tras él vino el primer emperador de una provincia, en concreto de Hispania, Trajano. Destacó por la mayor expansión territorial de la historia del imperio, llegando a su máximo apogeo con él. Su extensión fue de 4,4 millones de kilómetros cuadrados. Construyó multitud de edificios públicos para reformar Roma, aunque, como he mencionado anteriormente, sus mayores logros fue en el campo de batalla. Fue muy querido por todos, tanto por el pueblo como por las personas con poder. Tras su muerte, y para añadir más títulos a su extensa colección, el Senado lo deificó. Fue nombrado Optimus Princeps, es decir, el mejor gobernante. Después vino su sobrino, Adriano, proveniente de la actual Sevilla. Nació en el seno de una familia acomodada, proveniente de una estirpe de la más alta nobleza de Itálica, la actual Sevilla. Durante su reinado no tuvo especialmente una buena relación con el Senado. Modernizó el sistema administrativo estatal, dando una mayor importancia a los tecnócratas y expertos. Esto causó que la élite senatorial y aristócrata perdiese influencia y poder. Siendo la administración lo más destacado de Adriano, su principal esfuerzo fue dirigido a estabilizar las fronteras, retirando las tropas de los territorios más difíciles de defender y estableciendo fuertes defensas en las fronteras. Fue un gran admirador de la cultura, favoreciendo nuevas formas artísticas. El sucesor fue Antonio Pío el Piadoso. Su reinado transcurrió pacíficamente. A diferencia de su predecesor, no tuvo problemas con el Senado. Trató de mejorar la estructura de las ciudades y apoyó el arte y la ciencia. El último de los 5 buenos emperadores fue Marco Aurelio, quien compartió por primera vez en la historia de Roma su reinado con Lucio Vero. Marco Aurelio, muy hábil, exigió que para que gobernase él deberían nombrar también conjuntamente a Lucio. Esto fue probablemente provocado porque Marco Aurelio no se creía capaz de defender solo los territorios de Asia y la Galia. Bien, este podría haber nombrado a un general para que liderase las legiones, pero Lucio era un gran militar y no quería que se repitiesen los hechos de generales que usurpaban el poder al emperador. Finalmente, la jugada le salió bien y no tuvo ningún problema durante su reinado, ya que Lucio aceptó desde un primer momento el papel de segundo. Esta época, como he mencionado, fue marcada duramente por los conflictos militares. En Asia se enfrentaron al Imperio Parto, quien recuperó fuerzas. En la zona de Germania y la Galia se produjeron continuas invasiones bárbaras. En cuanto a la ciudadanía, se decretaron como sus predecesores multitud de leyes civiles en contra de los abusos de la jurisprudencia, defendiendo a los esclavos, las viudas y los menores de edad. El último de los emperadores de la mejor dinastía de la historia de Roma fue Cómodo, el único de todos ellos que había heredado el trono y, probablemente, el error que produjo al fin de esta dinastía. Cómodo, hijo de Marco Aurelio, con quien gobernó conjuntamente desde los 15 años, el más joven de la historia hasta ese momento. Tras la muerte de Marco Aurelio, gobernó en solitario. Esta etapa llevó a Roma a una de las mayores crisis de su historia.
de las cuales muchos historiadores denominan el comienzo de la decadencia del Imperio Romano. A pesar de que se mantuvo popular entre el ejército y el pueblo, su relación con el Senado fue horrorosa, llegando este mismo a iniciar multitud de conspiraciones para un golpe de Estado. Durante su reinado no buscó nada más que su interés, desatendiendo, al contrario que los de su dinastía, las tareas administrativas y comportándose en muchas ocasiones de forma tiránica, dejando de lado las necesidades de los súbditos y de los territorios. Tras esto se sucedió la dinastía Severa, del 193 al 235. Con la llegada de la época del Bajo Imperio, se legalizó la religión cristiana en el año 313, en el Edicto de Milán, por Constantino I, hecho que cambió la historia del mundo, ya que, con su aprobación, pasó de ser una religión minoritaria e ilegal, a cuyos seguidores se trataban como herejes, a convertirse en la actualidad en la mayor religión del mundo. Tras la época del Bajo Imperio y con la muerte del emperador Teodosio I, se dividió definitivamente el imperio entre sus dos hijos. Arcadio recibió el imperio de Oriente y Honorio recibió el imperio de Occidente. El imperio de Occidente, tras años de incansables luchas contra las tribus germánicas, cayó en el año 476, dándose así el fin de la Edad Antigua y entrando a la Edad Media. Por su parte, el imperio de Occidente le fueron mejor las cosas, al menos durante un tiempo. También es conocido como el Imperio Bizantino y cayó casi 1000 años después, en el 1453. A pesar de la caída del imperio, Roma ha dejado para la historia muchísimas cosas. Así que ahora quiero hablar un poco de la sociedad, su economía, religión, arquitectura y la gran clave de su éxito, el ejército. La sociedad romana era dividida en estamentos, encontrándose en la cúspide los patriarcos o aristocracia, siendo la clase dominante y teniendo los privilegios. Por debajo encontramos al pueblo llano, los plebeyos. Por último encontramos a los esclavos, tanto a los libertos, esclavos que habían sido liberados, quienes no fueron ciudadanos hasta el edicto de Caracalla, y los propios esclavos. A diferencia de los esclavos de los imperios posteriores, en el romano no se distinguía por raza. Cualquiera podía ser esclavo. Principalmente provenían de los pueblos conquistados o de delincuentes. La economía del imperio se fundamentaba en el esclavismo, ya que no percibían remuneración ninguna y esto generaba gran riqueza. Además, en su mayoría se trataba de una economía rural. La religión del imperio fue evolucionando. La mayor parte del tiempo la religión del Estado era politeísta. Adoraban a múltiples dioses, tales como Júpiter, Juno o Neptuno. Esta religión fue inspirada en gran medida en la mitología griega. Los romanos eran personas terriblemente supersticiosas. Cada decisión importante la consultaban con los dioses o a través del oráculo. Como he mencionado anteriormente, tras muchísimos años de persecución a los cristianos, fue legalizado por Constantino I, llegando al final de los días del imperio a ser la religión del Estado. Otra gran obra importante que ha llegado hasta nuestros días fue la arquitectura, dejando grandes legados por donde pasó el imperio, tales como templos, acueductos, carreteras o simplemente teatros. Por último, quiero analizar la gran pieza con la que fue capaz de convertirse en un vasto imperio, el ejército, el más poderoso de su época. En este punto quiero dejar claro algunos conceptos básicos. Si alguien está interesado en saber más, dejo en la descripción un vídeo muy interesante en el que se explica más detalladamente su estructura. El mando supremo del ejército le correspondía al emperador, y para ser soldado romano había que jurar lealtad al mismo. La estructura básica del ejército era la legión, que consistía en 10 cohortes. Cada cohorte tenía 6 centurias, y cada centuria era un grupo de 80 hombres que contaban con su propio estandarte y un centurión que los dirigía. Los ascensos se ganaban con méritos, favores o dinero. Progresivamente fue desapareciendo las clases altas de ejército hasta que estuvo formado básicamente por el pueblo llano. Y hasta aquí el vídeo del Imperio Romano. Si queréis que haga más vídeos de imperios o hechos históricos, podéis dejármelo por los comentarios. Si os ha gustado
os pediría que os suscribiese si no estáis y compartáis el vídeo y el canal. Recordad seguirme en Instagram y Twitter. Un saludo y muchísimas gracias a todos.